En esta ocasión nos adentramos En las profundidades. en las profundidades, sí, de uno de los casos más ¿Escalofriantes? escalofriantes. Enigmáticos de la historia criminal. Suena- El caso del asesino del Zodíaco. Así es. Imaginen la escena en el norte de California a finales de los 60, un telón de fondo idílico que se torna siniestro bajo la sombra de un asesino serial que terrorizó a la población con una serie de crímenes brutales y una serie de mensajes cifrados que parecían burlarse de la policía. Exacto, una época de cambios sociales y culturales, donde la sombra del zodiaco se extendía como una amenaza invisible. Acompáñenos a desentrañar las claves de este caso sin resolver a medida que analizamos los asesinatos. Desciframos los mensajes y exploramos las teorías que rodean al Zodíaco, una figura que se ha convertido en una leyenda oscura y fascinante. Lo que hace que este caso sea tan perturbador es la meticulosidad con la que el Zodíaco planeó sus ataques y la forma en que usó los medios de comunicación para amplificar el terror, convirtiéndose en una especie de celebridad oscura. Es cierto, y aunque solo se le atribuyen 5 víctimas confirmadas, el misterio se extiende a una serie de posibles asesinatos que aún no se han podido conectar definitivamente con el Zodíaco. La incertidumbre es parte del horror, la posibilidad de que haya más víctimas que nunca conoceremos. Para comenzar, podrías guiarnos a través de los primeros crímenes que marcaron el inicio de esta ola de terror. Por supuesto, el primer acto de esta macabra obra tuvo lugar el 20 de diciembre de 1968, en un camino solitario cerca del lago Herman. Allí encontramos a las primeras víctimas, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, una joven pareja que se encontraba en su primera cita. Un comienzo trágico que presagiaba la crueldad que caracterizaría a Zodíaco. Exacto, el asesino los emboscó en su coche disparando a David en la cabeza y a Betty Lou 5 veces en la espalda mientras intentaba huir. Sus cuerpos fueron encontrados momentos después abandonados en la fría oscuridad de la noche. Un acto brutal que conmocionó a la comunidad y que se convirtió en el punto de partida de una investigación que se extendería por años sin resultados concluyentes. Un misterio que desde el principio se presentaba como un desafío para las autoridades. 5 meses después, el 4 de julio de 1969, Zodíaco volvió a atacar, esta vez léame. Las víctimas fueron Michael Mageau y Darlene Ferrin, una pareja que se encontraba en el aparcamiento del campo de golf Blue Rock Springs en Vallejo. El Zodíaco, con una frialdad que hiela la sangre, se acercó al coche de la pareja y tras cegarlos con una linterna disparó a quemarropa. Darlene murió en el hospital, pero Michael, a pesar de recibir múltiples disparos, sobrevivió. Su testimonio se convirtió en una pieza clave de la investigación. Exacto. Michael proporcionó a la policía una descripción del atacante, un hombre blanco corpulento de pelo castaño. Sin embargo, esta descripción, aunque valiosa, no fue suficiente para detener al Zodíaco, quien para ese momento ya había comenzado a jugar su macabro juego con la prensa. Hablemos de eso, cómo fue que el Zodíaco usó los medios de comunicación para amplificar su terror. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos, el Vallejo Times Herald, el San Francisco Chronicle y el San Francisco Examiner, recibieron cartas casi idénticas en ellas. El Zodíaco no solo se atribuyó la responsabilidad de los asesinatos, sino que también incluyó un criptograma de 408 caracteres. ¿En qué decía ese criptograma? El Zodíaco afirmaba que en él se revelaba su identidad. Además, exigía que las cartas se publicaran en la primera plana, amenazando con desatar una ola de asesinatos si no se cumplían sus demandas. Imagino el dilema al que se enfrentaron los periódicos. Oh. Hosts, speakers. Por supuesto, la responsabilidad de informar al público versus la posibilidad de ser cómplices de un acto terrorista, una situación aterradora. Efectivamente, atrapados entre la responsabilidad pública y la amenaza inminente, los periódicos cedieron a las exigencias del Zodíaco de esta manera. El asesino logró su objetivo. Se convirtió en el centro de atención. Su nombre, un sinónimo de terror en todo el país. Se pudo descifrar el criptograma. Afortunadamente, sí, una semana después, un matrimonio de Salinas Donald y Betty Harding logró descifrarlo. El mensaje escrito de forma desordenada y con errores ortográficos no revelaba la identidad del Zodíaco, pero sí expresaba su placer por matar y su deseo de recolectar esclavos para el más allá. Un mensaje escalofriante que nos da una idea de la mente perturbada que se escondía detrás de la máscara del Zodíaco. Un vistazo a la oscuridad que habitaba en su interior. El juego del Zodíaco apenas comenzaba un mes después, el 27 de septiembre de 1969, atacó de nuevo, esta vez a plena luz del día, en una isla del lago Berryessa. Las víctimas en esta ocasión fueron Brian Hartnell y Cecilia Shepard, quienes disfrutaban de una tarde soleada en la orilla del lago, ajenos al horror que se cernía sobre ellos. ¿Cómo se desarrollaron los hechos? Un hombre vestido con una capucha negra y gafas de sol se les acercó blandiendo una pistola bajo amenaza, los ate. Y luego con una crueldad metódica los apuñaló repetidamente. Host Speaker 2. Lograron sobrevivir al ataque.
Cecilia, a pesar de los esfuerzos de los médicos, murió 2 días después. Brian, aunque gravemente herido, sobrevivió para contar la terrible historia. ¿Dejó alguna pista el Zodíaco en la escena del crimen? Sí, antes de huir dejó su firma un círculo con una cruz dibujado en el coche de Brian, junto a las fechas de sus crímenes previos. Una marca distintiva que lo convertía en algo más que un asesino, un artista del terror, un maestro de la puesta en escena. Poco después del ataque, el Zodíaco llamó a la policía desde un teléfono público describiendo fríamente su crimen. Se pudo rastrear la llamada. Sí, pero para su frustración, encontraron el teléfono descolgado sin ninguna pista sobre el paradero del Zodíaco. Una vez más, se les escapaba de entre los dedos. El 11 de octubre de 1969, apenas 2 semanas después del ataque en el lago Berryessa, el Zodíaco volvió a atacar, esta vez en el corazón de San Francisco, su víctima Paul Stein, un taxista de 29 años. El Zodíaco le pidió a Paul que lo llevara a una dirección específica, pero luego, sin previo aviso, le disparó en la cabeza a sangre fría en plena ciudad a la vista de todos. Hubo testigos. Sí, 3 adolescentes presenciaron el crimen desde el otro lado de la calle y proporcionaron a la policía una descripción detallada del Zodíaco. La policía, alertada por los testigos, se apresuró a la escena del crimen buscando a un sospechoso que coincidiera con la descripción. ¿Y qué pasó? ¿Lograron atraparlo? No, y aquí es donde la historia da un giro aún más extraño, un oficial. Don Fook vio a un hombre que coincidía con la descripción caminando tranquilamente cerca de la escena del crimen, pero debido a una confusión en la información transmitida por radio, lo dejaron ir. Increíble, dejaron escapar al Zodíaco de entre sus manos. ¿Cómo pudo suceder algo así? Parece que la falta de comunicación y la presión del momento jugaron en contra de la policía, una oportunidad perdida que los perseguiría durante años. El Zodíaco, aprovechando su suerte, se desvaneció en la noche, dejando tras de sí un rastro de sangre y misterio. Pero no sin antes enviar una nueva ronda de cartas a la prensa, esta vez incluyendo un fragmento ensangrentado de la camisa de Paul Stein como prueba de su crimen. Hospiker 2, una prueba irrefutable de la autoría del crimen y una nueva burla hacia las autoridades. El Zodíaco se había convertido en una pesadilla viviente, una figura enigmática que parecía operar con total impunidad. ¿Hasta cuándo continuaría su reino de terror? Esa es una pregunta que exploraremos en la siguiente parte de nuestro análisis. El Zodíaco, siempre un maestro de la manipulación, no se limitó a sembrar el terror en las calles, sino que también tejió una red de misterio utilizando a los medios de comunicación para amplificar su mensaje, convirtiendo la investigación en un macabro espectáculo. Es sorprendente cómo logró convertir la búsqueda de su identidad en una especie de juego perverso, con el público como espectador. ¿Qué ocurrió después? El 20 de diciembre de 1969, una nueva carta llega a la oficina de Melvin Belli, un reconocido abogado de San Francisco. En ella, el Zodíaco incluía otra muestra de la camisa de Paul Stein, y una petición extraña. Quería que Belli lo representara, que lo ayudara a controlar la bestia que llevaba dentro. Hospiker 2. Controlar la bestia suena a una confesión velada. ¿Qué opinas? Es una interpretación posible, pero recordemos que el Zodíaco era un maestro de la manipulación, experto en sembrar la duda y la confusión. Es difícil saber con certeza cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Y Belli accedió a su petición? Belli, intrigado por el caso y conmovido por la súplica del Zodíaco, intentó contactarlo a través de los medios de comunicación, pero el Zodíaco, siempre escurridizo, nunca apareció. Otro movimiento calculado para mantener el control, para seguir siendo el centro de atención. Mientras tanto, la policía continuaba buscando respuestas, intentando descifrar un rompecabezas que parecía no tener fin. Y fue en este punto que el caso del Zodíaco dio un giro aún más oscuro, adentrándose en un territorio aún más turbio e incierto. La aparición de posibles víctimas que podrían estar conectadas al asesino. Hospiker 2. Víctimas que no estaban incluidas en la lista oficial de 5, podríamos hablar de ellas. Por supuesto, a lo largo de los años, varios casos sin resolver han sido vinculados al Zodíaco, ampliando el alcance de su terror y profundizando el misterio. Uno de ellos es el de Robert Domingos y Linda Edwards, asesinados en 1963 en una playa cerca de Lompoc, California. 5 años antes del primer ataque confirmado del Zodíaco, ¿qué hace sospechar a los investigadores que este caso podría estar relacionado? Existen inquietantes similitudes en el modus operandi. La ubicación apartada, la brutalidad del ataque, todo parece encajar en el perfil del Zodíaco. Pero si esto es cierto, significaría que el Zodíaco estuvo activo mucho antes de lo que se pensaba. Esa es la teoría, pero la falta de pruebas concluyentes. La ausencia de la firma del Zodíaco mantiene el caso en un limbo de incertidumbre. Hospiker 2. Mencionaste otros casos. Podríamos hablar de Cheri Jo Bates. Por supuesto, Cheri Jo Bates fue asesinada en 1966 en el campus del Riverside Community College, un caso brutal, casi olvidado, hasta que una carta anónima lo trajo de vuelta a la luz. La carta enviada al periódico Riverside Press Enterprise describía detalles del crimen que no se habían hecho públicos y terminaba con la frase: Bates tenía que morir, habrá más.
Escalofriante se confirmó que la carta era del zodiaco. No se puede confirmar con certeza, sin embargo, la carta no es la única pista que apunta a una posible conexión con el zodiaco. Meses después del asesinato se encontró un poema grabado en un escritorio de la biblioteca del campus. Un poema cuya escritura y lenguaje se asemejaban a los de las cartas del zodiaco, Hostpickers 2. ¿Y qué decía el poema? Se pudo confirmar la autoría. El poema, titulado La Confesión, es un texto oscuro y perturbador que parece narrar la experiencia de un asesino. Algunos expertos creen que fue escrito por el zodiaco, pero no hay pruebas concluyentes que lo demuestren. Es otro caso envuelto en la niebla del misterio. La lista continúa que hay de Kathleen Jones. Kathleen Jones era una joven embarazada que afirmó haber sido secuestrada por el zodiaco en 1970. Según su testimonio, el zodiaco la recogió en la carretera después de sabotear su coche. La llevó en un aterrador viaje de 3 horas antes de que ella lograra escapar con su hija. Un testimonio escalofriante se investigó este caso. Sí, pero su historia llena de inconsistencias y detalles confusos ha sido puesta en duda por algunos investigadores. Lamentablemente, la falta de pruebas concluyentes y las contradicciones en su relato han sembrado la incertidumbre sobre si realmente fue una víctima del zodiaco. Hostpicker 2. ¿Y qué me dicen de Donna Lass? ¿Cuál es la historia detrás de su desaparición? Donna Lass era una enfermera que desapareció sin rastro en South Lake Tahoe en 1970, un caso que se volvió aún más misterioso cuando una postal supuestamente enviada por el zodiaco llegó al San Francisco Chronicle. Meses después, la postal, un macabro collage de letras recortadas de revistas, mostraba una escena de un bosque de pinos y el texto Sierra Club buscando víctima 12, la mirada por los pinos paso áreas de Lake Tahoe alrededor en la nieve. Implicando que Donna Lass era la víctima número 12 del zodiaco, ¿se encontró alguna vez su cuerpo? Durante años, el caso de Donna Lass permaneció sin resolver, alimentando aún más el misterio del zodiaco. Sin embargo, en 2023, un cráneo encontrado años atrás cerca de la zona de su desaparición fue identificado positivamente como el de Donna Lass a través de pruebas de ADN. Un descubrimiento que, aunque trágico, podría proporcionar nuevas pistas sobre su desaparición y su posible conexión con el zodiaco. Era una posibilidad, pero por ahora el caso de Donna Lass sigue siendo un enigma, una pieza más en el complejo rompecabezas del zodiaco, Hostpicker 2. Es asombroso cómo el zodiaco no solo aterrorizaba a sus víctimas, sino que también utilizaba el miedo y la incertidumbre para mantener su control sobre la narrativa, convirtiendo la investigación en un espectáculo macabro. A pesar de los esfuerzos de la policía y la atención mediática, el zodiaco siempre parecía estar un paso por delante, desvaneciéndose en la oscuridad, justo cuando la policía creía estar cerca de atraparlo su identidad. Un misterio que ha desafiado a generaciones de investigadores, convirtiéndose en una obsesión para algunos y una pesadilla para otros. Y aunque el zodiaco aparentemente cesó su actividad a mediados de los 70, su legado de terror perdura, su sombra se cierne sobre la historia criminal de Estados Unidos. Un recordatorio de que el mal puede tomar muchas formas y que a veces la verdad puede ser más escurridiza que la ficción. Y a pesar de esa red de misterio que el zodiaco tejió, hubo un sospechoso que siempre estuvo en el punto de mira de la investigación, Arthur Lee Allen, que lo convertía en el principal sospechoso. Bueno, Arthur Lee Allen era un ex maestro de escuela primaria, con antecedentes criminales y presentaba una serie de características que lo convertían en un candidato plausible. Su apariencia física coincidía con la descripción proporcionada por algunos testigos. Tenía conocimientos de criptografía, poseía armas y material explosivo, y su comportamiento era cuanto menos sospechoso. O sea que, digamos que es papel. Cumplía muchos requisitos. Cumplía muchos requisitos. Cumplía muchos requisitos, sí. Hostpicker 2. Exacto, y existían pruebas concretas que lo vincularan al zodiaco. Había una serie de indicios que apuntaban en su dirección. Un amigo de Allen informó a la policía que había hablado de sus deseos de matar personas y de convertirse en un asesino en serie conocido como Zodiac. Además, fue visto cerca de la escena de uno de los crímenes del Zodiaco poco después de que ocurriera. Parecen pruebas bastante sólidas que hay de las huellas dactilares, y la ADN coincidían con las pruebas encontradas en las escenas del crimen o en las cartas. Esa es la gran contradicción del caso. A pesar de las sospechas y las pruebas circunstanciales, las huellas dactilares de Allen no coincidían con las encontradas en las escenas del crimen, y las pruebas de ADN realizadas años después en las cartas del Zodiaco también lo excluyeron como el autor. Hostpicker 2. Entonces, si no era Allen, ¿quién era el Zodiaco? Esa es la pregunta que ha atormentado a los investigadores durante décadas. A pesar de los esfuerzos por resolver el misterio, la verdadera identidad del Zodiaco sigue siendo un enigma. ¿Qué ocurrió con Arthur Lee Allen? Allen murió en 1992 llevándose sus secretos, si es que los tenía en la tumba, un final frustrante para una investigación que consumió décadas y recursos, pero que no logró desentrañar la verdad detrás de la máscara del Zodiaco. Hostpicker 2. Si Allen no era el Zodiaco, existen otros sospechosos que podrían encajar en el perfil del asesino. A lo largo de los años han surgido otros nombres, cada uno con sus propias conexiones al caso y sus propias historias intrigantes.
Uno de los nombres que ha ganado fuerza en los últimos años es el de Gary Francis Poste, un veterano de la Fuerza Aérea que murió en 2018. Si él lo conecta a Zodíaco, hay pruebas sólidas en este caso. Un grupo de investigadores independientes conocidos como Case Breakers afirma tener pruebas que lo vinculan a los crímenes, incluyendo análisis de fotos de cifrado de mensajes codificados y testimonios de personas que lo conocían. Speakers 2. ¿Y qué opina la policía sobre esta nueva teoría? Han validado las pruebas presentadas por Case Breakers. Las autoridades han sido cautelosas afirmando que las pruebas presentadas no son concluyentes y que la investigación sigue abierta al misterio del Zodíaco, sigue sin resolverse y quizás nunca lo haga. Es increíble cómo a pesar del tiempo transcurrido, el caso del Zodíaco sigue despertando tanta fascinación e interés. ¿Por qué crees que esto es así? El caso del Zodíaco nos enfrenta a lo desconocido, a la posibilidad de que un criminal inteligente y despiadado haya logrado burlar a la justicia y desaparecer sin dejar rastro. Es una historia que nos atrapa porque nos recuerda que el mal puede esconderse a plena vista y que a veces los misterios más oscuros nunca se resuelven. Speaker 2. Es como si la sombra del Zodíaco siguiera presente, recordándonos que la búsqueda de la verdad, aunque a veces infructuosa, es un camino que debemos seguir recorriendo. El caso del Zodíaco nos deja con muchas preguntas sin respuesta, pero también nos recuerda la importancia de la perseverancia, la búsqueda incansable de la verdad y la necesidad de hacer justicia a las víctimas, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Una historia que nos atrapa, nos aterroriza y nos deja con una sensación de inquietud. Un recordatorio de que el pasado, por más oscuro que sea, siempre puede volver a perseguirnos. Y que a veces la verdad puede ser más escurridiza que la ficción. Gracias por acompañarnos en este viaje a las profundidades del caso del asesino del Zodíaco. Esperamos que este recorrido por los detalles, las pistas y los sospechosos les haya proporcionado una nueva perspectiva sobre este misterio sin resolver. Los invitamos a seguir explorando, a seguir buscando respuestas y a no olvidar a las víctimas cuyas vidas fueron truncadas por la sombra del Zodíaco. Hasta la próxima y recuerden, a veces la verdad se esconde en los lugares más oscuros.